Buenas tardes a todos y todas. Para seguir con la serie de historiografía rioplatense, vamos a entrar en la cuestión del revisionismo, en cómo toca el revisionismo en el Uruguay y la influencia en Argentina. Ya habíamos visto la historiografía fundante en el Río de la Plata, cómo fue la construcción de la historiografía nacional o de la nacionalidad del Uruguay y de Argentina. Y ahora vamos a ver un poco el origen del revisionismo, que tienen un montón de cuestiones en común, pero no todas, no es exactamente igual, porque los procesos políticos y historiográficos van difiriendo a medida que va ingresando en el siglo XX. Eh, Nosotros habíamos visto que el origen político de los partidos tradicionales del Uruguay, el Partido Blanco y el Colorado, tenían dos cuestiones marcadamente diferentes y las tradiciones políticas en el Río de la Plata afiliaba a ambos partidos a uno y otro bando del lado argentino. Ya lo vimos en el video anterior, dejamos el link por acá para los que lo quieran ver. Entrado el siglo XX vamos a tener estos dos mismos partidos institucionalizados ya, modernos, ya no son más los partidos de facciones del siglo XIX, con una clara diferencia en la cual hay uno que es hegemónico y otro que va a ser oposición durante la primera mitad del siglo XX, por lo menos hasta 1959. El partido de gobierno hegemónico es el Partido Colorado, que después de la etapa del militarismo, son estos gobiernos de militares fuertes, que estaban ligados al Partido Colorado, pero que de alguna manera eran independientes, habían instituido el Estado-Nación y de alguna manera habían impulsado el relato histórico fundante. A principios del siglo XX, ya en la entrada del siglo XX, con la normalización de la política institucional del Uruguay, el Partido Colorado va a seguir siendo hegemónico, y esta vez en la figura de una familia, de un hombre proveniente de una familia histórica, patricia de Montevideo, ligada al Partido Colorado, que es la familia Bache, y sobre todo de Luis Valle y Ordóñez, ¿no? Que es de alguna manera uno de los impulsores o por lo menos continuador de la modernización del Estado uruguayo. Obviamente que esta etapa política está marcada por una clara restricción de la participación política del partido opositor, lo que llevó desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX a una serie de revoluciones armadas por parte del Partido Blanco en función de lograr conquistar el poder y modificar las reglas de juego. En este punto hay que tomar en cuenta algo importante que tiene que ver con las revoluciones que se dan en esta etapa en ambas orillas, tanto por parte del Partido Blanco como por parte de la Unión Cívica Radical en la orilla opuesta, y que tienen que ver con que son revoluciones que no buscan un cambio propiamente radicalizado de la, de la sociedad en función del aparato económico o de las élites, sino que están buscando con la participación armada ampliar, valga la redundancia, la participación política. Eh, por eso hasta la ley Sáenz Peña en Argentina, la Unión Cívica Radical se va a presentar como una maquinaria electoral moderna, imbatible. En el Uruguay también va a estar signado por intentos sucesivos del Partido Blanco para ampliar esa participación política. Más allá de que lo logre o no, en realidad no lo logra hasta el 59, como decíamos, ser gobierno, van a ir impulsando ampliaciones políticas mucho más, de alguna manera, mucho ampliando los horizontes de participación política. En esta ligazón que hay entre la Unión Cívica Radical y el Partido Blanco va a haber también idas y vueltas entre militantes de uno y otro lado. Y acá es donde la historiografía en Uruguay va a estar ligada a una forma de ver el propio partido, ¿no? Va a ser una historiografía de partido. Lo que en Argentina, al surgir el revisionismo, tiene que ver más con un contexto de auge del nacionalismo conservador, nacionalismos
y sobre todo de una visión de Jean Maurras, el francés, con una fuerte impronta nacionalista y católica, y además los restos del irigoyenismo a través de Forja, que van a ser más un nacionalismo popular, o sea, estas dos vertientes del revisionismo argentino. En el Uruguay la reconstrucción revisionista va a estar, como decíamos, ligada a la forma de verse o de reconstruir la visión del partido, de cada partido político. Entonces el Partido Colorado, al ser el partido hegemónico de gobierno, o sea, es el partido que está ligado a las instituciones de gobierno y de alguna manera es parte de la república que se ha construido, se ve a sí mismo como el partido de la civilización, el partido de la modernización y de la institucionalización de la república. Y el Partido Blanco va a ser visto por el Partido Colorado como el partido de la barbarie y del caudillismo, sobre todo porque los últimos líderes que llevaron un intento revolucionario, que habíamos hablado previamente, habían sido del Partido Blanco. Estos fueron Timoteo Aparicio y sobre todo Aparicio Saravia, que terminan haciendo el último levantamiento armado del Río de la Plata al estilo antiguo, digamos, al estilo de Montoneras, que fue en 1904, que culmina con la muerte del propio Aparicio Saravia. Y la particularidad es que dentro de las filas blancas, o sea, del Partido Blanco o Nacional, como se lo conoce también el Partido Nacional, van a militar diferentes intelectuales formados en Montevideo, doctores si se quiere, que van a acompañar esta última movilización armada. Y uno de ellos va a ser el personaje que nos trae a cuento hoy, que se llama Luis Alberto de Herrera, que viene de una familia de tradición blanca y que es un hombre que ha nacido en el siglo XIX. Se puede decir que de alguna manera está emparentado a la generación del 80, aunque es un poco posterior, o tiene esa impronta de formación, una formación más decimonónica. Y es un hombre que está ligado a la historia del Partido Blanco y a la historia de las movilizaciones armadas del Partido Blanco. En esta última revolución, la de 1904, va a participar en un joven, junto con Aparicio. Eh, de alguna manera es el hombre que va a estar signado en la función de reconstruir la historia del Partido Blanco. Y reconstruir la historia del Partido Blanco es reconstruir el oribismo. Oribe, que había sido de alguna manera denostado por el Partido Colorado, con el mote de entregador, porque había sido aliado de Rosas, histórico enemigo de Montevideo, de alguna manera estaba enlodado en una forma de embarrar la imagen de Oribe era diciéndole que estaba básicamente era un títere de Rosas, y de alguna manera en la construcción nacional uruguaya, que es no ser argentino, Rosas vendría a significar la argentinidad o la porteñidad. Oribe se va a dedicar, Luis Alberto de Herrera se va a dedicar en su construcción histórica de rescatar la figura del Partido Blanco y rescatando a Oribe. Y eso va a ser de alguna manera el origen de este revisionismo, porque dos de los tópicos importantes que va a tocar Luis Alberto Herrera en su construcción histórica como hombre político, porque es un hombre de su época, es un hombre político que hace historia, y que al mismo tiempo es un historiador que hace política. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los dos hitos históricos que va a rescatar en función de reconstruir el relato historiográfico uruguayo y del Partido Blanco va a ser primero la Guerra Grande, o sea, la guerra civil entre unitarios y federales, y la guerra del Paraguay. ¿De qué manera la reconstruye? Y bueno, si el Partido Colorado es el partido de gobierno y que se legitima a través de ser el partido que institucionaliza los resortes de gobierno, él tiene que demostrar que el Partido Blanco también fue un partido de gobierno. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, yéndose al pasado, rescatando la figura de Oribe como presidente del Uruguay, el presidente del Cerrito, digamos, durante el gobierno del gran sitio de Montevideo, el rescate de Oribe en función de su respeto a las instituciones, y luego obviamente en la guerra de la Triple Alianza el rol que tuvo
el Partido Colorado y además Mitre o el mitrismo en Argentina para derrocar a los gobiernos institucionales y legales del Uruguay, que en ese momento eran blancos, como es el gobierno de Prudencio Berro y el gobierno de Atanasio Aguirre. Estos derrocamientos, o este derrocamiento del gobierno blanco, propiciaron luego el comienzo de la guerra de la Triple Alianza. Estos son dos de las obras o de los estudios fundamentales de Luis Alberto de Herrera para rescatar la imagen de Oribe. Al rescatar la imagen de Oribe tiene que rescatar la imagen de Rosas. Rosas en función ya no de un tirano con apetencias anexionistas como lo pinta el Partido Colorado, sino como un aliado fundamental para mantener la soberanía del Uruguay, ayudando a Oribe, digamos, y las instituciones uruguayas como país independiente. Nótese que no hay una contestación a la construcción de la nacionalidad uruguaya en ningún momento, sino que hay una forma de rescatar la institucionalidad del Partido Blanco como un actor legítimo en la disputa política. ¿Cuál es la ligación con la historiografía argentina del revisionismo? Bueno, no es directa con el revisionismo nacionalista de los años 30, pero sí con un precursor del revisionismo argentino, como lo fue Ernesto Quesada. Ernesto Quesada fue un historiador argentino formado en Alemania, también fruto de esa generación del 80, un hombre de la transición, desde el comienzo del Estado-Nación hacia la modernidad, esos hombres de transición que no llegaron a participar en ninguno de las corrientes, pero estaban entre medio. Y Ernesto Quesada va a ser un historiador precursor en función de la revisión de la historia respecto de Rosas y respecto de la actuación argentina en el Paraguay, sobre todo la guerra de la Triple Alianza. Y esto lo va a llevar a tener un intercambio epistolar muy fluido con Luis Alberto de Herrera, y estos dos hombres van a ser rescatados de alguna manera por el revisionismo que van a hacer en los años 30. Las obras de estos hombres van a estar dedicadas a, bien lo decíamos antes, la guerra del Paraguay, la institucionalidad en función de los diferentes golpes de Estado dados dentro de las guerras civiles, y la fundamental actuación de estos dos hombres, tanto Oribe como Rosas. Son precursores porque no son, digamos, de alguna manera revisionistas tal cual se los conoce en Argentina, sino que Herrera tiene la particularidad del revisionismo propio del Partido Blanco, y Quesada va a ser un precursor, no va a ser un revisionista clásico, sino que va a ser un precursor de lo que va a venir después. Ambos, como decíamos antes, son reivindicados por los posteriores revisionistas. Sobre todo en algún momento José María Rosa le va a dedicar el libro a Herrera, el libro de Paraguay y las montañas argentinas. O sea, tienen mucho de tributarios de esa reconstrucción historiográfica en el Uruguay. Pero bueno, hasta acá llegamos con esta serie documental. Algunas de las obras de Herrera son previas a la institución de Morraz o al trabajo de Morraz, el nacionalismo clásico, con lo cual le falta, no está impregnado del nacionalismo corporativo que va a tener la corriente revisionista conservadora de los 30 en Argentina. Ahí radican algunas de las otras de las diferencias que hay entre ambos. Bueno, esperemos que le haya servido este video, y bueno, nos estaremos viendo en los próximos encuentros para seguir viendo temas de historiografía en el Río de la Plata. Que sigan bien.